un enfoque funcional con la maestra Jennifer Legorreta, que es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, así como maestra en Orientación Psicológica por parte de la Universidad Iberoamericana, pionera en México de la nutrición funcional y psiquiátrica, de las primeras 2 nutriólogas certificadas en México en la rama de medicina funcional por parte del Instituto de Medicina Funcional en Estados Unidos, primera nutrióloga en LANTAM certificada por el Instituto de Psiquiatría Integrativa de Estados Unidos, primera nutrióloga en México certificada en Psicología Positiva por el Instituto de Bienestar Integral y se ha desarrollado como profesor titular e invitado en diversas universidades en el país. Desde hace 10 años colabora en el Instituto Nacional de Salud Pública como profesora dentro de la maestría en nutrición clínica y como parte de comités de titulación. Ha participado en congresos clínicos nacionales como ponente. Master Trainer participa como en la Asociación Mexicana de Orientación Psicológica y Psicoterapia en la capacitación de facilitadores de la salud mental desde hace más de 9 años. Coemprendedora dentro de la industria de alimentos con el proyecto Nuke Freeze Dried Food. Tiene su práctica privada en Care Clinic, único centro especializado en salud mental y neurológica donde se integra elementos de la medicina funcional y nutrición psiquiátrica y su psicología positiva. Estamos muy emocionados por esta participación. Muchísimas gracias. Hola a todos, espero que estén súper bien. Pues bueno, felicidades nutriólogos todos aquí. Entonces ahorita voy a share my screen. Y obviamente vamos, el back, van a escuchar a lo mejor bebés. Entonces, tengo una bebé que está enfermilla, entonces, chiquita. Vamos a escuchar a lo mejor llantos. Entonces, listo. Ahora sí me ven todos. ¿Me escuchan todos? Ay, qué bien. Sí, perfecto. Lo siento. No. Entonces, pues bueno, empecemos estas 20 minutos, ¿no? Para dar tiempo a una pregunta. ¿Y qué es la nutrición funcional? De verdad, cuando me invitaron y de momento les agradezco, pensé como la nutrición funcional como diagnóstico, o sea, como, no como diagnóstico, sino como definición, es complicada. Entonces, realmente les voy a compartir de alguna manera mi definición de nutrición funcional y eso tiene una historia y empieza con la Ibero. Se empieza estudiando ahí, coincidiendo y digo, grandes maestros que a lo largo de mi proceso se convirtieron en grandes aliados y amigos como la doctora Tilda Perichart. O sea, que realmente agradezco infinitamente haber coincidido con ella porque esta mentalidad funcional que ahorita vamos a ver, ¿no? Que comprende el cuestionarse. ¿Qué es lo que está mal y cómo lo voy a solucionar? ¿No? Obviamente se fortaleció estando pues más de 10 años en el Instituto Nacional de Perinatología y que cuando coincide con este estudio formal de medicina funcional, porque en este sentido es importante hacer la acotación que es realmente el Instituto de Medicina Funcional es quien pone en vista de todos la nutrición. Hace 20 años, seguramente, vamos, quien me esté viendo la medicina o nutrición funcional y se escuchaba. Era como, vamos, no existía a lo mejor ni siquiera el término. Y gracias al Instituto de Medicina Funcional, les puedo decir que yo me enamoré de la nutrición. Había algo que no me cuadraba en ese momento cuando estudié, pues vamos, cuando empiezas a conocer, ¿verdad? Decía, hay algo que no me cuadra. Y cuando conozco la visión del Instituto de Medicina Funcional, fue cuando me di cuenta lo que era la nutrición en el aspecto más amplio. Pues en estos 15 años, pues obviamente vas trayendo de diferentes áreas, de diferentes maestros, palabras, ¿verdad? Y obviamente vamos, o sea, de este gremio, empiezan a entrar a mi coloquio, a decir la palabra origen, ¿no? Detonantes, mediadores, prevención. Y aunque a lo mejor hace 10 años era algo mencionado, el reconocer el estilo de vida, no solamente como prevención, sino como tratamiento, fue algo novedoso para mí, ¿no? O sea, la alimentación no era optativo, era un pilar. Y eso es algo que tenemos que reconocerle, o yo tengo que reconocer al Instituto de Medicina Funcional, a pesar que no era como la base, por ejemplo, educativa, no son médicos, ellos reconocen que en este simbolismo, si nosotros estamos desconectados de la alimentación, desconectados de nuestro ambiente, desconectados de nuestras emociones, y posiblemente sucede algo, como esta semillita, ¿verdad? Puede ser el detonante, y hay elementos mediadores que se van nutriendo en el día a día para que
se presenten los síntomas. Y nuevamente en nutrición, como en su momento se veía hace tiempo, se creía que tratábamos los síntomas, ¿no? Que esa era la enfermedad. Y hoy desde esta visión clínica funcional, realmente los síntomas no son la enfermedad, es el resultado de este nutrir, por decirlo, ¿verdad? De estas causas que están perpetuando la situación disfuncional. Y en general no se habla de enfermedades, es de, si fuera un reloj, ¿qué pieza está fuera de tono, por decirlo así, ¿no? De ritmo, me gusta esa palabra, ¿no? De ritmo. Porque cuando hablamos de ritmo, no estamos hablando de una persona, ¿no? O un elemento, o un biomarcador, sino es la conexión con el siguiente y es ese sistema interconectado que, que nos brinda, obviamente, lo que el paciente está experimentando, ¿sí? Entonces, uno de los pilares principales es la nutrición. Si hablamos de estilo de vida, pero la nutrición. Y este concepto que podría parecer muy, a lo mejor, ligero, para mí fue básico entender que la nutrición no es un tema optativo. El fármaco en muchas ocasiones sí, que obviamente no me corresponde o no nos corresponde, pero desde la nutrición disfuncional, la nutrición sí es optativa, ¿verdad? Se les da a lo mejor la cirugía, se le da, lo vemos el paciente hospitalizado, ¿no? Entonces se le da todo el proceso, todos los fármacos, pero en ocasiones es, bueno, vamos, el tipo de alimentación se le deja al conocimiento del paciente. Y es un error. Y me doy cuenta que el nutriólogo, la figura es como la cereza en el pastel. ¿En qué sentido? Es esa figura importante, valiosa, donde se acercan a ella, no tiene que estar jalando la atención, que es mucho lo que aún tenemos, bueno, yo creo que menos, ¿verdad? Gracias al amor de todos ustedes, todos nosotros que estamos luchando, a ver, como dice Otino, desde nuestras trincheras, los nutriólogos, no tienen que estar jalando la atención, ellos comparten información. Los otros médicos, otras especialidades se acercan a ellos para poder entender dónde se puede empezar a tratar, qué conducta, qué alimento, qué micronutrimento, ¿no? Tenemos que tune, ¿verdad? Tenemos que arreglar, tenemos que modificar. Entonces, realmente, cuando me preguntan qué es la nutrición funcional, yo diría, es un sinónimo de bien hecho. Sí, o sea, realmente es algo donde se evalúa, es una visión donde se evalúa al paciente y no la enfermedad. Y eso es un concepto que me gustaría transmitirle. Es el paciente que está manifestando en este momento esta disfunción. Y en este momento, el día de hoy, posiblemente el diagnóstico hace 6 meses no le causaba ninguna incomodidad, o antier, hoy en la mañana. Entonces, en esta visión de el paciente, ¿qué cambió? El diagnóstico no cambió. ¿Qué ha pasado alrededor del paciente? Que lo que estaba haciendo ya no le funciona, ¿sí? Ya no está creando esa versión que le permite convivir con el mundo, que su bienestar subjetivo se ha visto deteriorado. Eso es una visión funcional. Digo, es crearla o ayudarle a crear a la persona, a ese paciente, a ese aliado, como dice el doctor Cruham, ¿verdad? Es esa nueva versión, ¿verdad? Que le funciona para sus objetivos de la vida. Donde agradecí infinitamente haber continuado con el doctor Tobar. ¿Por qué? Porque es una visión donde nos tenemos que ir hacia adentro. ¿Sí? Entonces, hacia adentro, ¿qué sentido? A nivel bioquímico, a nivel mitocondria, a reenamorarnos de procesos bioquímicos. Y cuando me preguntan, es que la nutrición funcional es, no es basada en evidencia, digo, alguien me explica, ¿verdad? Que si la glucólisis, ¿verdad? O cofactores de vitaminas son cuestiones de fe. No es cuestión de fe, es que son, ¿cierto? Donde la nutrigenómica obviamente empieza a tener un ritmo fuerte, si lo veo así, donde la parte de individualidad se vuelve presente. Y esta visión me permitió hacer preguntas grandes. Creo que es uno de los elementos importantes que el instituto me trajo a la nutrición para poder hacer nutrición funcional.
hacerme preguntas grandes, ¿verdad? Sentarnos, como en su momento en la oficina, ¿verdad? Con Oti, con todas, en Peinate, decir, a ver, ¿no? Vamos a pensar, vamos a crear estrategias, no solamente calcular. Cuando nada más, ¿no? En general se cree que el nutriólogo lo que hace es, pues calcula y mide y diagnostica obesidad. Es como desnutrir algo amplio, algo vasto, algo con propósito, ¿sí? O sea, realmente eso es lo que es una nutrición funcional, es una nutrición con propósito, con cariño, con visión, con ganas de hacer preguntas grandes para obtener resultados grandes. Entonces, en esta visión amplia, pues entonces nos damos cuenta que no solamente son calorías o el alimento físico, ¿no? Es todo lo que hay detrás, la conducta, las creencias, la calidad, los fitonutrimentos, esos elementos que tienen actividad, ¿verdad? Nueva o actividad, y decimos nueva, pero obviamente que siempre la han tenido, solamente que hoy reconoce o se reconoce esa actividad. La parte del ambiente, ¿no? Hoy hay muchos disruptores hablando desde luz, ruido, vamos, químicos, todo podría considerarse un disruptor dependiendo del sistema. Cómo nosotros estamos biotransformando esos estímulos y cómo los eliminamos. Hoy la parte de ritmos biológicos, ¿no? La parte claramente de conexión, el movernos. Y por último, el tema de resiliencia, ¿no? Y les digo, esta palabra resiliencia, pues vamos, es parte de lo que yo he aprendido, ¿no? La psicología positiva dejó en mí, en mi definición de nutrición funcional, es esa resiliencia hasta inmunológica, ¿verdad? Esta resiliencia celular, esta capacidad del ser humano, del ambiente, a recibir ese estrés y salir adelante, ¿no? Y es algo que yo no había entendido que la nutrición podía tener. Y fue este instituto que me trajo, ¿no? A reencontrarme, donde la historia del paciente es importante, es la historia del paciente, no de la enfermedad nuevamente. Es cuando él te abre, si lo veo así, él te abre su historia desde cuando nace. ¿No? Todo este ambiente prenatal que hoy sabemos, la verdad, 20 años después, que es importantísimo, pero el nacimiento, me encantó esta imagen del carrito, que estamos echando en nuestro carrito, día a día, desde a lo mejor elementos, lo que hoy, ¿no? Coloquialmente se conoce materiales pesados, qué emociones, qué conductas disruptivas estamos echando en nuestro carrito día a día, ¿no? La relación que tenemos con nosotros mismos, la relación con la alimentación, con la familia, con los amigos, con el trabajo, cómo toda esta interconexión afecta los procesos, obviamente de absorción, ¿verdad? Y de metabolización. Cómo el estrés, ¿no? Ya lo englobamos en estrés, ¿verdad? Es como si fuera una etiqueta, pero realmente cómo los eventos para esa persona le están causando una respuesta fisiológica que después de mucho tiempo a lo mejor ya no es saludable. No es que el estrés sea negativo, también hemos llevado al extremo de no me estreso, tengo que ir al monte, estar rezando, perdón, meditando en Zen. No, o sea, hoy se sabe que cierto estrés, ¿verdad? Cierto, nos permite cumplir nuestros propósitos, cierto estímulo, pero cuando ese estímulo es demasiado, entonces nos paraliza. Entonces, al tener que el paciente te cuente su historia emocional, física, y lo puedas ver de esta parte horizontal, entonces hacen sentido los síntomas. Es como si los síntomas obtuvieran una voz, ¿sí? Donde finalmente dices, ok, entonces lo que hoy se presenta, pues estuvo gestando como esa plantita, ¿verdad? Como esa imagen de la plantita, y hoy eso es lo que se está trabajando, pero entonces tengo que ver que sigue nutriendo ese síntoma para poder realmente hacer un cambio que sirva, que funcione, que geste, si yo utilizo esa palabra, esta definición, ¿verdad?, de bienestar subjetivo, que la persona se sienta con propósito y salud óptima en todos sus rubros. Entonces, ante esta situación, el instituto plantea que la nutrición es como la raíz, ¿no? Como lo vimos.
la nutrición, pero obviamente el dormir, las relaciones personales, el movimiento, todo esto es como si fuera la raíz que va obviamente nutriendo o desnutriendo todos estos sistemas biológicos y que se... Entonces, les digo, a veces la misma nutrición, los mismos alimentos nos dicen, oye, si prestamos atención, ¿verdad? O sea, y pienso, en general, cuando hablamos de síntomas, siempre ponemos el iceberg. Y muchas veces utilicé hasta esta presentación el iceberg, ¿no? De, vemos nada más el puntito, ¿verdad? Y todo lo demás está abajo. Digo, pero así la zanahoria, ¿no? La zanahoria es como si fuera una sorpresa. Para mí fue, y digo, a mí y una compañera, vamos, que tengo mucho cariño a Meyali, donde fue este proceso, realmente te das cuenta en una experiencia que tuvimos en una granja, vamos, orgánica, a lo mejor orgánica hace 10 años, ¿verdad? Donde vimos, literal, sacamos una zanahoria y me enamoré de la zanahoria. Probé lo que era el sabor de la zanahoria. Nomás veías los pelitos, pero abajo estaba todo. Y la raíz. Entonces, es algo tan metafórico para mí entender que si nosotros somos capaces de volver a reenamorarnos de los colores, del concepto, de los alimentos, nos damos muchas sorpresas. Y en la clínica, pues es evidente, ¿no? Toda esta información de cómo se aplica la alimentación, todo el microbioma, es una visión funcional general. Es decir, bueno, las conductas, ¿no? La parte, hoy desde mi área de especialidad, es decir, cómo esta neuroplasticidad, esta parte conductual, esta parte de inflamación, pues la cabeza no está desconectada, ¿no? Decía el doctor Robert Hastings que dice, la cabeza está conectada por el cuello, no está en otra dimensión. Es lo mismo, esta visión conectada, pues lo estamos viendo, cómo el microbioma puede modular el resultado o, ¿verdad? O el detonante de algunas situaciones clínicas. Y entonces me dicen, pues sí, Jennifer, pero es que es caro, ¿no? La nutrición funcional, la medicina funcional es cara, ¿no? Obviamente son suplementos muy especializados. La respuesta puede ser parcial en sentido sí. Dentro de la medicina y nutrición funcional, la industria, obviamente, de suplementos ha crecido. Es una industria bullante, donde se ha metido mucho estudio, a lo mejor la especialización de ciertos suplementos, ¿sí? Donde hoy no es sencillo ni conseguirlos, ni obviamente vamos por disponibilidad y por costo. Sin embargo, cuando aterrizo los principios de medicina funcional, nosotros estábamos haciendo medicina funcional perinatal. Entonces me dicen, ¿cómo? Seguramente, ¿verdad? Con millones de dólares en investigación. No, o sea, en principio, ¿por qué? Porque estábamos enfocados en el paciente. Fue uno de los principios donde, desde que lo aprendí ahí, lo apliqué, es la paciente, es ese binomio, es crear este rapport, esta alianza para generar, ¿verdad? En ella la motivación, destapar, pulir, esta ganas de cambiar o crear una mejor versión metabólica, ¿verdad? De esa mujer. Donde se nos permitió crear estrategias conductuales que a lo mejor era escandalizante, no solamente hacer el cálculo, donde se tomaba la persona y se encontraba decir, ¿dónde estás tú situada donde yo puedo ayudarte? Mejor unos equivalentes eran disfuncionales para ella, ¿sí? No iba a accionar. Entonces, algo que podía ella trabajar hasta los 15 días que lo viéramos, donde se daba la información al paciente. Esa es nutrición funcional. Y entonces cuando me dicen, es que no se puede hacer en un instituto, se necesita mucho dinero, es que se ha perdido el concepto, se ha prostituido, espero poder decir, el concepto de medicina y nutrición funcional. Se cree que es algo caro fuera, y cuando nosotros entendemos que los procesos fisiológicos y bioquímicos pues no son ni cuestión de creencia, ni realmente el sentarte con la persona 15 minutos y ayudarle a que pueda empoderarse, eso vamos, eso creo que si lo veo no tiene costo. Y por último, ¿no? Cuando también dicen, es que dentro de la nutrición funcional, los alimentos funcionales y nutracéuticos, de la parte psiquiátrica, ¿no? Los adaptógenos y los nootrópicos,
Nuevamente yo recuerdo mi experiencia, pues que decíamos, una lista donde no, alimentos bajo índice glicémico. Esa es una visión clínica funcional. Y donde hoy, no, a lo mejor está esto, donde ya se encuentran estos elementos químicos con acciones diferentes que antes no se reconocían, no que no estuvieran, que no se reconocían, más allá de la kilocaloría, ¿verdad? De la fibra, que a lo mejor eso ya dejó de ser interesante, pero no. Hay que hacer esa definición global y eso es lo que a mí me encantaría compartir con ustedes como conclusión, donde dejemos de hacer una nutrición disfuncional. Siempre me preguntan, Jennifer, pero nutrición funcional. Vamos a sentarnos y pensar qué es la nutrición disfuncional. Desde mi punto de vista, la nutrición disfuncional o la psiquiatría o la medicina o la disfuncional es aquella, como si fuera esta fuga, donde estamos viendo nada más el número, solamente, ¿verdad? Las kilocalorías y queremos con una conducta, con decir, bueno, no vas a dejar de comer cierto producto y pongo, ¿verdad? En la balanza, bueno o malo, donde le digo que se mueva más, se mueva más, se mueva más por los fármacos. Y no estoy viendo la causa de esa fuga. Esta fotografía en general me reconforta mucho, porque visualmente para mí fue el, ok, ya entiendo por qué lo que estoy haciendo como nutriólogo a lo mejor no está funcionando al 100 para esa persona que está buscando y está teniendo confianza en mí. Y cuando lo veo en otras presentaciones de otros médicos funcionales, esa fotografía nos cambió, o puedo decirles, me cambió el cómo yo poder ver, ¿verdad? Las conductas. Y es una visión que obviamente vamos a ser novedosa hoy ya, ¿no? Este gremio, este monstruo de gremio, ¿verdad? Ya está diciendo cómo la nutrición influye dentro de la medicina integrativa y funcional, donde ellos ya crearon, obviamente, estos radiales dentro de la nutrición, donde nosotros, el nutriólogo, tiene que volverse competente, donde desde mi área de expertise, que es la nutrición psiquiátrica, obviamente la mente se vuelve un elemento mediador que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, ¿qué requiere el nutriólogo para hacer nutrición clínica funcional? Conocer el proceso de atención nutricional, dejar que el paciente hable. Yo creo que sería de las cosas más importantes que aprendí es que el paciente hable para que tú puedas narrarle su historia y con esa nueva versión él pueda retomar y juntos, ¿verdad?, crear una estrategia. No solamente tú, sino el experto de la vida del paciente es el paciente. Nosotros tendremos que ser expertos en el uso de medicina basada en evidencia, de reconocer la parte científica, ¿verdad? Si lo ve así, para poder aterrizarlo en tener habilidades de entrevista. Hablar más que el paciente no nos va a dar más información. Eso es vital. A veces hablar menos y observar nos permite, ¿verdad?, realmente tener mucho donde caminar. Reconocer la bioquímica, la nutrición y fisiología como elementos necesarios, ¿verdad?, para poder ayudar. Herramientas básicas de psicología, no meter el bien y el mal a lo clínico, esa parte de moral. Yo creo que en lugar de meter el bien y el mal, es meter términos como resiliencia. ¿Verdad? El término de resiliencia celular va más allá del bien y el mal. Que si esto te causó mal, es cómo te hizo más fuerte. ¿Sí? Y por último, vamos a ayudar a preguntar, ¿cómo puedo yo ayudarle a crear una mejor versión? Y así como la cebolla, ver, ¿verdad?, que capa tras capa te permite identificar a qué te vas a enfocar esto, y así como la cebolla, que todo está conectada, al mover un nódulo, ¿verdad?, o un sistema, el resto se va a modificar. Y recordar, porque cuando a veces lo veo en redes sociales, ¿no? Nutrición funcional, diciendo, pues claro, pues quitas trigo, quitas azúcar, quitas leche, ¿no? Pues ¿para qué estudiar tanto? ¿Para qué certificarte y gastarte tanto dinero si eso es nutrición funcional? Suplementos caros, te preguntan si eso es nutrición funcional y no. La suplementación es parte. Y por último, para terminar, así como la depresión hoy no es la que conocíamos hace 30 años,
la obesidad no es la misma que se conocía hace 30 años. Hay diferentes elementos mediadores que tenemos que reconocer y que hoy como nutriólogo tenemos que tener presente. ¿Sí? O sea, esta interconexión de sistemas es necesario para hacer frente a la pandemia. Estamos viendo una pandemia, siempre la segunda pandemia que es de salud mental y que el nutriólogo tiene muchísimo rol donde podemos trabajar. Donde la depresión es como para algunos sea un monstruo, una sombra y que podemos hacer mucho. Les agradezco muchísimo, ¿no?, el haberme permitido compartirles mi definición de nutrición funcional. Entonces, díganme si quito la Si quieres la presentación podemos dejar tantito y luego ya presentamos su okay. constancia de participación. Okay. No, pero muchísimas gracias por esta ponencia tan interesante y por su experiencia tan valiosa. El doctor Burges compartió con nosotros en el chat una reflexión mientras usted compartía con nosotros. Habría que evitar confundir nutrición con nutriología. Y finalmente, para contestar unas preguntas del chat, le querría preguntar cómo podemos comenzar a tener este abordaje en consulta y cómo podrían los nutriólogos formarse en México en este tema. Ahí se cortó. Ajá, lo último. Perdón. ¿Y cómo podrían empezar a formarse los nutriólogos en este tema en México? Ok, primero, pues, hola, doctor Burges, ¿no? Vamos, son las figuras que realmente cuando lo vemos, desde ahí era nutrición funcional, o sea, vamos, es un término a lo mejor más nuevo, ¿verdad? Pero vamos, respondiendo a la pregunta, ¿qué se puede hacer? Pues teniendo estos foros, ¿no? Donde el gremio reconozca que hemos tenido una visión limitada y no es pelear, porque luego no es como peleo, tú nutriólogo eres malo, no, es primero reconocernos que existen estos foros, que las universidades inviten a visiones nuevas para gestar una estrategia, desde tropicalizar los patrones de alimentación para podernos ayudar. Entonces yo creo que ese sería en macro. En micro, decir, bueno, ok, yo tengo un paciente hoy en la tarde y ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Cómo puedo empezar a aplicar nutrición funcional? A lo mejor recibirlo y hablarle por su nombre, no señora. ¿Sí? Escucharlo, realmente escucharlo y ver si lo que está mediando la incapacidad para subir, para bajar, para lactar, puede ser eventos externos. Escuchar podría ser uno de los elementos importantes. Es reconocer que si yo hablo más, no le permito al paciente que él se comunique. Creo que serían las dos cosas desde accionables importantes. No, pues muchísimas gracias por esta pregunta y más que nada por compartir su experiencia. Voy a presentar la constancia por su participación, de tener esta visión tan revolucionaria ahorita con usted y por su participación le agradezco de nuevo. A ustedes muchísimas gracias por invitarme y a todos los que me están viendo. Ojalá que podamos en algún momento coincidir. Hasta luego.